Buenas tardes, economista Osvaldo Lover. Mi nombre es Daisy Borges, estudiante de la carrera de Contabilidad, tercer semestre vespertino, y el día de hoy vengo a presentar el tema curvas de demanda agregada. Para empezar, podemos conocer algo más de su historia. ¿Quién creó la curva de demanda agregada y en qué año? El creador de la curva de demanda agregada y la oferta fue el economista británico John Keynes, en su libro de la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, en el año de 1936. ¿Qué es la curva de demanda agregada? El modelo macroeconómico de la oferta y la demanda agregada es el que nos muestra la relación entre la cantidad, la demanda y los precios, y estos deben estar en completo equilibrio. La curva de demanda agregada es una herramienta muy útil, pues disminuye los diferentes tipos de fluctuación y a corto plazo y comprende cómo las políticas económicas pueden amortizar o estabilizar las perturbaciones negativas. La curva de demanda agregada tiende a ser negativa. ¿Por qué? Por el hecho de que entre menor sea el precio de un producto, mayor va a ser la demanda y el consumidor va a comprar más. Pero en caso contrario, si el valor del producto es demasiado alto, el consumidor va a optar por no comprar y así bajaría la demanda. A continuación se expondrán tres razones por las que la negativa de la curva. Primero, el efecto riqueza, el cual es la influencia del nivel de precio sobre el consumo. El efecto Keynes o el tipo de interés es la influencia del nivel de interés sobre el precio en la inversión. Tercero y último, el efecto comercio internacional es la influencia del nivel de precio de las exportaciones netas. Y aquí podemos ver que el efecto Keynes o tipo de interés y el efecto comercio internacional son los que más se realzan para el peso de la curva negativa. La curva de demanda agregada la podemos encontrar que es representada por el modelo ISLM, que es el que representa la curva. Aquí podemos visualizarlo. El esquema. El modelo muestra la relación de los mercados reales, que sería la curva IS, y la relación entre el mercado, que sería la curva S, y la curva LM. Y estos nos muestran el nivel de renta mientras el mercado monetario determina su interés. A continuación procederé a explicar un poco más sobre la curva IS. Es la situación de equilibrio entre la inversión y el ahorro y los diferentes valores de la renta y su respectivo interés. Su curva es negativa por la producción y el interés. A continuación, la curva LM. La curva LM muestra la situación de equilibrio entre la renta y la demanda. En el mercado, su curva es positiva por la demanda y el dinero. ¿Cuáles son los factores que desplazan la curva de demanda agregada? Existen varios factores que pueden provocar el desplazamiento de la curva de demanda agregada y a continuación se presentarán algunos de ellos. Primero, los cambios en las expectativas. Es la planificación que tiene el consumidor con sus gastos. Si existe la tentativa de que en una fecha determinada sus ingresos serán aún mayores, el consumidor tendrá
la tentativa de gastar ese dinero en productos o servicios para su consumo. En el caso de las empresas es bastante similar, pues la decisión de inversión tomadas son pensadas en base al resultado que se dará en un futuro y así aumentando o disminuyendo su costo. Las variaciones de riqueza. Cuando el valor real de la riqueza aumenta, también aumenta el poder de comprar que existe en hoy y así aumentará la demanda. En tercer lugar, podemos encontrar las variaciones del capital físico. La variación del capital físico lo influye la inversión de una empresa. Cuando más sea el valor y el volumen del capital físico en la empresa, menor será la inversión adicional. En cuarto lugar, podemos encontrar las políticas macroeconómicas, fiscales y monetarias. La inversión del sector público o del Banco Central pueden modificar la demanda agregada con el fin de alcanzar sus objetivos. Y existen distintos. La política fiscal expansiva. Es la disminución de los impuestos o el aumento de pagos por transferencia o el aumento de gastos que aumentarán la demanda agregada. B. Podemos encontrar la política fiscal restrictiva, que es el aumento de los impuestos, la disminución de los pagos por transferencia o inclusive la disminución de los gastos públicos que disminuyen por ende la demanda agregada. C. Podemos encontrar la política monetaria expansiva, el cual es el incremento de la moneda y la disminución de tipo de interés, y así dando lugar al aumento de la demanda agregada. D y último, las políticas monetarias restrictivas son las cuales disminuyen la oferta monetaria aumentando el interés y se reduce la demanda agregada. Quinto y último, la economía mundial. En la economía mundial podemos encontrar dos elementos muy importantes sobre la demanda agregada. Son el tipo de cambio y la renta del resto del mundo. El tipo de cambio es la cantidad de moneda extranjera que se puede comprar con la moneda nacional. El valor de la moneda nacional dependerá del valor de la moneda internacional y de esta manera, si la moneda nacional aumenta, disminuirá la demanda por la disminución de exportaciones y el aumento de las importaciones. Y así la moneda nacional disminuye, aumenta la demanda por el aumento de exportaciones y la disminución de importaciones. El otro elemento que tenemos que tener en cuenta es la renta del resto del mundo. La renta del resto del mundo es cuando aumenta la renta del país extranjero y por ende aumentan las exportaciones nacionales y también la demanda interior. A continuación encontraremos cómo se desplaza y los movimientos del movimiento de la curva. La curva de demanda agregada se mueve con el aumento del gasto público y esta se desplaza hacia la derecha y la reducción de la inversión autónoma hace que se desplace la demanda hacia la izquierda. Y los factores que demanda agregada a la derecha son los siguientes. Primero, el incremento en el nivel de ingresos de los consumidores. El consumidor emplea sus ingresos para adquirir bienes o servicios que irá a consumir. Segundo, el aumento de los precios de los bienes sustitutivos. Es la existencia de uno o más bienes sustitutivos que harán que si el precio de uno sube, el consumidor irá
a comprar el otro que tiene un precio mucho más accesible. Tercero, disminución del precio de bienes complementarios. Si el precio de estos bienes bajan, promueve que el consumidor compre más productos. 4. Modificación en el gasto y preferencias de los consumidores. Es el gusto del consumidor, pues varía con el paso del tiempo y esto ayudará a el aumento de la curva de demanda agregada. Quinto y último, el aumento del nivel de la población. Cuando aumenta la población, podemos encontrar una mayor demanda por productos necesarios y cumplir así las necesidades del consumidor. A continuación podemos aquí visualizar un ejemplo que es del arroz. Como podemos ver aquí, el precio del arroz, como es bajo, el consumidor tiende a comprar mayor cantidad por un valor mínimo y así provocando que la inclinación de la curva sea específicamente a la derecha. A continuación veremos los factores que provocan el desplazamiento de la curva hacia la izquierda. Ocurre cuando hay una disminución de la demanda y esto puede suceder por algunos de estos factores. Primero, disminución en el precio de ingresos de los consumidores. El consumidor gasta sus ingresos en bienes o servicios y cuando percibe menos dinero, percibe a gastar menos dinero y por ende la demanda baja. Segundo, la disminución del precio de los bienes sustitutivos. Esto sucede cuando uno o dos bienes sustitutivos existentes pasa un precio es mayor y hace que el otro producto encarece su precio y la demanda del otro será menor. Un claro ejemplo que tenemos sería del café, que su bote tiene un valor aproximado de $2. Y el té, que en cierta cantidad de 10 unidades la podemos encontrar en 2.50. Entonces tenemos la tentativa a comprar café que nos dura más por un precio menor que el té. Tercero, el aumento del precio de bienes complementarios. Cuando aumenta el precio de un bien, que el consumo de su complemento hace que disminuya. Aquí tenemos otro ejemplo, como sería el de la energía eléctrica. Nosotros encontramos un incremento en la energía eléctrica. Por ende, vamos a dejar de utilizar tantos electrodomésticos y dejar luces, conectados, artefactos para evitar gastar más en la energía eléctrica. Cuarto, la modificación en el gusto y pertenencia de los consumidores. Cuando los consumidores cambian sus gustos de consumo de un bien o servicio, ocurre una gran disminución en la demanda. Quinto, y por último, la disminución del nivel de población. Cuando el número de personas de una población es mucho más pequeña, la demanda por ende será menor. Menos población, menos consumo. Aquí podemos encontrar un ejemplo sobre la carne, que nosotros en un inicio podíamos comprar con $5 3 kilos de carne, por así decirlo, pero con el incremento del precio podemos comprar solo 2 kilos o 1 kilo y por ende disminuirá la cantidad de consumo por el precio que estamos pagando. En la curva de demanda agregada podemos encontrar dos grandes diferencias existentes, en las cuales estas son, primero, la producción sobre el conjunto de la economía. O sea, es la demanda de todos los bienes y servicios que se producen, como son la comida, la vestimenta, los vehículos, la vivienda, la maquinaria, entre otros. Y segundo, los precios no se retienen a un único bien, sino al nivel medio de precios. ¿Qué quiere decir esto? Que es un precio medio de todos los bienes que se van a intercambiar. Nosotros tenemos claro que en el Ecuador no se manejaba el dólar antes de los 2000.
se manejaba la moneda conocida como el sucre, la cual era una moneda. Continuando con la explicación, en el Ecuador, a partir del 2000, adoptó la dolarización como moneda. El Ecuador, por ende, no puede producir monedas ni billetes, pero esto no perjudicó, al contrario, ayudó en la incrementación de empleo y seguridad, ya que, como lo dije anteriormente, el Sucre no lo tenía y provocaba desempleo, desestabilidad y una gran cantidad de migrantes. Con la incrementación del dólar, esto ayudó a la producción y la exportación mayor y el ingreso aumentado al país, ya que antes se pensaba que la curva solo afectaba al desarrollo a corto plazo, pero al contrario, la curva también afecta al desarrollo a largo plazo. Ya. La contratación de demanda aumenta el desempeño y la caída de las empresas, y al contrario, el incremento de la demanda disminuye el desempleo y aumenta la vida útil de una empresa. ¿Qué estamos hablando aquí? Que al momento de que una demanda no puede ser cumplida y no es alta, la empresa va a decaer, no va a durar mucho tiempo produciendo y provocará un mayor desempleo, al contrario de que si la empresa produce productos necesarios, productos innovadores de primera necesidad, esto hará que la vida de la empresa sea muy larga, y esto provocando que aumente el empleo, generando muchas más canchas que puedan ingresar las personas. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que el Estado tiene la decisión para aumentar o disminuir eh, que la demanda proceda a cambiar la curva. Pues el Estado puede modificar el porcentaje de interés, los impuestos y los valores establecidos de ciertos productos. Un claro ejemplo que podemos encontrar es cuando llega el feriado, el IVA baja de el 12% al 8%, y de esta manera incrementa el turismo. Es un servicio muy requerido y por ende el consumidor tiende a salir a más lugares y a gastar más. Pero claro está que todas estas decisiones estatales se toman por, por el PIB real. Aquí podemos visualizar la referencia entre el esquema ISLM y la curva de demanda agregada y cómo se relaciona. A continuación hablaremos sobre qué pasó en el cuarto trimestre del 2022. En el cuarto trimestre del 2022, el Producto Interno Bruto, o PIB, alcanzó una variación internacional del 4.3% como resultado del desempeño favorable de gastos de gobierno, que fue del 7.6%, las exportaciones en el 6.2% y su consumo. A través de los pagos de manera digital en el 2019 al 2022, estas cifras se duplicaron y provocaron un incremento en la demanda. En el 2021, la economía ecuatoriana creció un 4.2% del PIB, superando la expectativa del Banco Central del Ecuador, el cual era de un 3.55% de PIB. A continuación podremos ver el beneficio que ha hecho y el incremento de la dolarización entre la curva. Como podemos visualizar, aquí se incrementa a partir del 2001 hasta el 2019, que podemos encontrar en el 2020 una recaída por pandemia, pero un incremento a partir del 2021, 2022 hasta la fecha actual que se puede visualizar en el gráfico. Gracias por su atención, economista.
esta fue mi presentación. Esta información real sobre el Ecuador es sacado del Banco Central del Ecuador, información real 2019, 2020, 2021, 2022.